Hola a todos, les saludamos con mucho gusto en esta cápsula especial del grupo de investigación Spartans. En esta ocasión, contaremos con la participación de un excelente grupo de estudiantes que han participado en el 27º Verano de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. En esta primera parte de la cápsula hablaremos sobre algunos conceptos básicos de la termodinámica, tales como el equilibrio de fases y su modelado, así como el concepto de coeficientes de actividad. Agradecemos la participación de Patricia Isela, Luis Fernando, Cristian Giovanni, Emilio, Sergio, Brian en este proyecto. Adelante. Los estados de la materia son las formas en que se puede presentar la materia en el universo. Dentro de las principales formas se encuentra el sólido, el líquido y el gaseoso. En el día a día es común encontrarnos con una vasta variedad de ejemplos. El estado sólido es aquel en el que las sustancias tienen una forma definida y tienen cierta resistencia a los cambios de volumen y forma. Ejemplos de este estado son las rocas y el metal. Esta resistencia a los cambios se debe al ordenamiento de las moléculas que componen la materia, ya que los átomos están muy unidos entre sí, teniendo un orden en específico, lo que da la forma definida al material. El estado líquido es aquel en el que la sustancia no tiene una forma en específica, pero tienen un cierto volumen el cual se adecúa a la forma del recipiente que las contiene. El ejemplo más claro de este estado es el agua. Por su parte, el estado gaseoso es aquel en el que las sustancias se adecúan a la forma y el volumen del recipiente que las contiene. Esto debido a que las moléculas se encuentran muy separadas entre sí. Ejemplos de este estado son el aire y el gas. Los estados líquido y gaseoso, al verlos atómicamente, se diferencian del estado sólido en que los átomos de estos dos estados están muy separados entre sí. Por su parte, el estado gaseoso es el que cuenta con los átomos más separados entre sí, lo que provoca las características de este estado. Las sustancias en estado natural se encuentran en cierto estado de la materia. Es posible hacer que las sustancias pasen de un estado de la materia a otro. Esto se logra cambiando las condiciones en las que se encuentra dicha sustancia, como la presión o la temperatura. Por ejemplo, si disminuimos la temperatura de vapor de agua, este pasará a ser agua líquida. Si seguimos disminuyendo la temperatura de este, pasará a congelarse volviéndose hielo. Esto podría aplicar de manera contraria, es decir, si pasamos de hielo a agua líquida y a su vez de agua líquida a gas. Hablemos ahora acerca del concepto de equilibrio de fases. El ejemplo más claro de esto se puede ver con el agua. El agua en estado natural se encuentra en estado líquido. Si aumentamos la temperatura, el agua pasará a ser vapor de agua, que sería lo mismo que es el agua en estado gaseoso. Por otro lado, si disminuimos la temperatura del agua, esta pasará a congelarse volviéndose hielo. En la transición de un estado a otro, las moléculas comenzarán a comportarse de una manera diferente a su estado original, ya que al agregar calor o desprenderlo, hacemos que el movimiento de las partículas se vea afectado. Si agregamos calor, las moléculas vibrarán más. Por otro lado, si disminuimos la cantidad de calor, las moléculas disminuirán su vibración. Ahora bien, en la transición de un estado a otro, la sustancia se encontrará en dos fases, ya que los cambios de una fase a otra de manera instantánea son muy difíciles de lograr, puesto que requieren de condiciones extremas. Todos estos ejemplos han sido vistos para una sustancia pura, es decir, que solamente contiene un elemento. Podríamos hablar de mezclas líquido-líquido, mezclas gas-líquido y demás. Un ejemplo de este tipo de mezclas es el refresco, que es una mezcla de líquido con gas. Dentro de estos sistemas, al existir dos fases,
Si se conservan las condiciones en las que coexisten las fases, estas tenderán a un equilibrio, es decir, que en ciertas condiciones se puede tener una fracción de una fase y la otra en otra fase, permaneciendo en este estado a través del tiempo. Los sistemas multifásicos son comunes en la vida cotidiana, por ejemplo, un vaso de agua con hielo, un refresco con gas, una sopa y muchos ejemplos más. Pueden existir algunos tipos de sistemas multifacéticos, los bifásicos, que son aquellos con dos fases, que pueden ser de una sustancia pura o de una mezcla de sustancias, y los sistemas con tres fases, que son más comunes en mezclas, ya que en sustancias puras es sumamente difícil apreciar que los tres estados de la materia coexistan, pero es posible. Por ejemplo, con el agua se puede lograr mediante un estricto de control de presión y temperaturas a nivel laboratorio, y lo cual no es tan fácil de obtener, por lo que es casi imposible que se dé esto en la naturaleza. A este punto trifásico para una sustancia pura se le conoce como punto triple. Para interpretar los fenómenos naturales, el ser humano ha buscado formas de cómo representarlo, visualizarlo o describirlo. Y la manera más común o la que parece ha tenido más éxito hasta ahorita es por medio de las matemáticas, ya que estas son un lenguaje universal que puede ser interpretado por cualquier conocedor del tema. Mediante ecuaciones matemáticas se pueden describir infinidad de sucesos, como por ejemplo cuando un objeto cae de las alturas, con apoyo de las matemáticas y de otros parámetros como por ejemplo su masa, el tiempo de caída, la altura a la que se dejó caer, entre otras cosas, podemos describir cómo cae ese objeto. Aunque puede ser difícil visualizar el fenómeno a partir de ecuaciones o números, en la actualidad la explicación de los fenómenos se hace con apoyo de herramientas computacionales o simuladores capaces de resolver problemas muy complejos y que además otorgan una forma de visualizarlo, haciendo de esta forma más fácil de entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si nos interesa saber cómo se comporta el agua a través de su trayecto en un río, podemos emplear matemáticas enfocadas a la dinámica de fluidos para de esta forma describir el fenómeno. Al simularlo va a ser mucho más fácil ver qué sucede en ciertos puntos que al emplear solo variables, ecuaciones o números. A las ecuaciones que describen fenómenos se les denominan modelos, en concreto modelos matemáticos. Y al igual que sucedió con los cuerpos que caen o con la dinámica de fluidos, existen formas de representar el equilibrio de fases mediante modelos que toman variables como la temperatura, la presión, la composición o algunos parámetros de interacción entre sustancias. Y de esta forma se puede describir qué es lo que sucede en el estado de una mezcla o una sustancia pura. Y bueno, al igual que ocurre con los otros modelos, en esta ocasión también va a ser difícil visualizar qué es lo que ocurre solo con los números, con variables y con las ecuaciones. Por lo tanto, estos modelos también se apoyan de métodos que tienen como objetivo obtener gráficos que ayuden a interpretar el fenómeno. Modelos de coeficientes de actividad. Para modelar el equilibrio de fases, se usan modelos que hacen uso de los coeficientes de actividad de las sustancias de la mezcla. Estos coeficientes se expresan como un número decimal que indica la relación entre la concentración molar y la desviación del comportamiento ideal que tiene la mezcla. Cuando se usan gases, se puede expresar en términos de presión parcial en lugar de concentraciones, esto debido a la analogía que existe entre estos, además de que es más sencillo medir la presión en un sistema gaseoso que la concentración en cierta parte del sistema.
Existen diversos modelos que utilizan los coeficientes de actividad, como lo son el modelo de Wilson, el modelo NRTL, No Random Toolkits, por sus siglas en inglés, el modelo de Margules, el modelo de Van Laar, entre muchos otros. Aunque en este video únicamente hablaremos de los dos primeros modelos, el modelo de Wilson y el modelo NRTL. Para comenzar, hablaremos un poco sobre el modelo de Wilson. Este modelo toma en cuenta las diferencias entre el tamaño de las moléculas y las fuerzas que actúan entre estas. Además, este modelo se usa para el cálculo de los coeficientes de actividad en una mezcla líquida a partir del cálculo del exceso de energía libre de Gibbs. Para esta expresión es necesario conocer los coeficientes de Antoine, los cuales son expresiones relacionadas con la temperatura y la presión de saturación de las sustancias, por lo que los coeficientes variarán dependiendo de la mezcla o de la sustancia a emplear. Por otro lado, el modelo NRTL está basado en el modelo de Wilson. La diferencia entre modelos es que este modelo toma en cuenta la energía de iteración de las moléculas, y además de que este modelo explica que las moléculas se agrupan de una manera no aleatoria. De ahí el nombre del modelo, uniendo las moléculas mediante fuerzas fuertes pero no ideales, siendo esto debido a la naturaleza de las moléculas, propiedades físicas que hacen que la composición localizada en algún punto sea diferente a la composición global de la sustancia. De esta manera, ambos sistemas son similares en buscar los coeficientes de actividad, sin embargo, son diferentes entre sí, teniendo de aquí nuestro punto de interés en analizar cuál es mejor para su implementación.